antigua. Así que enviamos un saludo especial a todo el ministerio levitas, esos hombres, mujeres y niños que se esfuerzan en el mantenimiento de la casa del Señor con tanto esmero. Dios bendiga ahí a cada uno de ellos donde se encuentran en este momento y reciban fortaleza de parte de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Y pues como esta tarde me acompaña nuestro hermano Ángel Guerra, a quien le vamos a dar la parte que nos saluda, y después vamos a continuar con el tema, la enseñanza que traemos en esta tarde, que traemos un tema o una enseñanza bien especial sobre cómo observa el Evangelio de Juan la salvación. Así que damos el tiempo a nuestro hermano que nos salude en esta tarde. Dios les bendiga, amados hermanos. Reciban bendiciones en el nombre del Señor, a todos los oyentes de Radio Sion y a todos los que son miembros de la congregación Puerta de Sion. Que el Señor los bendiga grandemente. Quiero en este momento darles buenas tardes, que Dios los bendiga. Quiero compartir unos versículos con ustedes que están en Levítico 26, capítulo 26, del versículo 14 al 17. La palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desecharéis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy difícil ver cómo tantas almas están hoy en estos días sufriendo, muriendo, otros sufriendo por sus seres queridos, y otros que están hoy en día diciendo de que Dios fue el que envió tal vez esta calamidad, que Dios fue el que envió esta enfermedad a este mundo por el pecado. Pero déjenme decirles que Dios no ha enviado nada. Él permite que pasen las cosas para que nosotros entendamos que dependemos de Él, de que nosotros hoy estamos aquí viviendo, pero el día de mañana no podemos ver la luz del día una vez más. Somos tan sensibles que cualquier cosita, enfermedad, nos hace sufrir tan duro e incluso puede quitarnos la vida. Yo escuché hoy en esta mañana una persona que dijo de que Dios no castiga, como que Dios no nos está castigando. Pero en el Antiguo Testamento, el Dios Jehová de los ejércitos, Él enviaba castigo a su pueblo porque no se sometían a Él. Un día estaban en sometimiento y los próximos días estaban afuera de su presencia. Quiero decirle, amados hermanos y público en general, que si usted se aleja de la presencia de Dios, todo viene sobre usted: enfermedad, tristeza, tribulación, depresión, incluso la muerte. Dios castiga el pecado. Dios castiga a aquellos que aborrecen su nombre, que no se quieren someter a Él y no lo quieren aceptar, que no quieren aceptar a Jesucristo. Hay que entender hoy en día de que cuando Dios se aparta del ser humano, las tinieblas vienen a tomar ese control y a traer enfermedad al ser humano. Amados hermanos, hay que siempre seguir adelante buscando al Señor, aunque venga desánimo. Aunque no queramos seguir adelante, hay que pedir a nuestro Señor que nos fortalezca y buscar en oración. Aunque incluso a veces no tengamos ese anhelo de orar, como nos pasa a todos,
En esta tarde venía armando con el hermano Losbin, que a veces he sentido como que no he querido orar. He tenido ese desánimo, pero gracias a Dios que Él nos da la fortaleza para levantarnos y seguir orando siempre. Hay que entender que siempre vendrán desánimos y vendrá tribulación y dolor, pero hay que poner nuestra confianza y nuestra esperanza en las manos de Dios, que Él tenga el control de todo en nuestra vida. Que tengan buenas tardes y que Dios los bendiga y sigamos adelante en la obra del Señor. Con ustedes el hermano Losbin. Así es, mis amados hermanos, que desánimos, como decía el hermano, siempre nos van a llegar. Y el día que no nos lleguen desánimos, será de preocuparnos. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes que se sigue conectando a Radio Sion, la radio de la bendición. Un saludo a cada uno de los que nos escuchen a través del TuneIn Radio, a cada uno de aquellos que nos ven a través de Facebook Live. Dios les bendiga de una manera especial a todos, hasta los hermanos en Honduras, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en cualquier parte del mundo donde usted nos vea. Dios les bendiga de una manera muy especial. Y como le decía, esta tarde traemos una pequeña enseñanza sobre la salvación en el Evangelio de Juan. Vamos a estar meditando unos minutos sobre este tema. No lo vamos a hacer profundo, mi amado hermano, ya que es un tema muy profundo que nos dilataríamos mucho tiempo para hablar sobre lo que es la salvación. Solamente debemos de dar gracias a Dios, ¿verdad? Que Él envió a su Hijo Redentor para que nos redimiera de nuestro pecado y nos diera esa salvación inmerecida, que no la merecíamos, pero que tampoco la podíamos obtener por nuestros propios medios. Y por eso debemos de dar gracias siempre, en todo momento, a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para darnos vida, y vida en abundante y vida eterna a nosotros. Y quiero comenzar esta enseñanza leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, que dice así: honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a empezar leyendo este verso, mi amado hermano. Es un verso bien especial, un verso bien importante, donde nos damos cuenta que solo aquellos que creen en Él, aquellos que le reciben, aquellos que reciben a Jesucristo y creen en el nombre de Él, es a los que Dios les da potestad de ser llamados hijos de Él. Muy bien, como le decía, el tema en esta tarde es la salvación en el Evangelio de Juan. En esta tarde vamos a estar viendo 4 aspectos de cómo se refleja la salvación a través de todo el libro o el Evangelio, la carta de Juan, como usted le quiera llamar. Tiene 4 aspectos bien especiales, los cuales vamos a estar mirando en esta tarde. Y para empezar debemos de entender, mi amado hermano, que el Evangelio de Juan fue escrito para llevar a las personas a un conocimiento salvador de Jesucristo. Hoy veremos estos 4 aspectos de la salvación a través de Juan. Y esto es lo primero que debemos de entender y lo que refleja este Evangelio. Es decir, Juan le escribe esta carta a las iglesias, a la iglesia, para que la iglesia en sí pudiera entender cómo es la salvación, cómo funciona la salvación. Y para que nosotros podamos tener un mayor conocimiento de la salvación. Es decir, ¿qué es la salvación? Nos podemos preguntar qué es la salvación y por qué la necesidad de la salvación. Debemos de recordar que todo hombre, por naturaleza, es un ser pecador. Desde que nacemos con esta naturaleza de pecar.
de que le fallamos a Dios constantemente. Y debemos de entender que la palabra nos enseña allá en Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la misma palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte. El hombre está destinado a morir espiritualmente, eternamente. Vea, todo hombre nace, nos enseña la ciencia que nace, crece, se reproduce y muere, ok. Pero en el aspecto espiritual, el hombre que no tiene a Jesús en su corazón, que no le cree por fe, muere 2 veces y nace una vez. Es decir, la única vez que nace el hombre natural que no tiene a Dios en su corazón es cuando nace físicamente. Y muere 2 veces. Muere físicamente y muere eternamente. A lo que la palabra lo llama la condenación eterna. Es decir, el alma va a seguir viva en el más allá. Pero aquel que muere sin Dios en su corazón, sin Jesús en su corazón, sin haber reconocido y creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, va a vivir en un lugar de tormento, en un lugar de sufrimiento eternamente. Este es aquel que muere sin Cristo en su corazón. Pero está lo adverso de este hombre que vive y muere sin Cristo. Que dijimos que nace una vez y muere 2 veces. Pero está el otro hombre. El que nace 2 veces y muere solo una vez. Y depende, dijo Pablo, porque hay un misterio, dijo, que no todos vamos a dormir. Es decir, que aquellos que en Cristo que mueran físicamente solo muere una vez. El hombre que ha reconocido a Cristo solo muere una vez y nace 2 veces. Nace la primer nacimiento es cuando nace físicamente y el segundo nacimiento es cuando nace espiritual. Donde pasa como la palabra lo describe, de muerte a vida. Amén. Esas son las 2 veces que nace. Pero morirá solo una vez, que es la muerte física. Y eso es si el Señor no nos arrebata antes de que muramos físicamente. Pero depende de lo que dice Pablo, ¿verdad? Que él dijo, les digo un misterio, no todos vamos a dormir. Es decir, que cuando suceda el arrebatamiento van a haber cristianos aún vivos. Entonces debemos de entender estas 2 cosas para poder emplearnos en el tema de lo que es la salvación. Entonces podemos ver que todo hombre nace con la naturaleza pecadora. Y es por eso que tenemos la necesidad de la salvación. De que nuestra alma sea salva de esa condenación, de ese castigo eterno que le espera a la humanidad, que le espera a cada uno de aquel que no cree en Jesucristo. Ya vamos a ver esto. Entonces, recordemos que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, vamos a estar viendo los 4 aspectos de la salvación en el Evangelio de Juan. El primer aspecto, ¿cuál es? Y es que es equilibrado. Juan observa la salvación como algo equilibrado, como que hay un equilibrio en ella. ¿Por qué? ¿Por qué un equilibrio? Se preguntará usted. Vamos a ver. Es equilibrada. Hay un maravilloso equilibrio en este evangelio entre la obra de Dios en la salvación del hombre, escuche esto, y la necesidad por parte del hombre de responder. Es decir, hay un equilibrio en que Dios está dispuesto y quiere y anhela y ansea de que el hombre sea salvo.
Pero por otra parte, el equilibrio se encuentra en que el hombre tiene la necesidad de responder al llamado de Dios. Es decir, Dios está dispuesto y nos llama para que seamos salvos, para que vengamos y creamos en Él y podamos alcanzar la redención y ser salvos. Pero lo maravilloso es, o lo terrible, depende como usted lo pueda ver, de que yo siempre digo esto, tal vez algunos me contradicen o no, pero para que el hombre sea salvo se necesitaban de dos cosas. Número uno, la principal que no podía hacer el hombre, que era de redimirse a sí mismo, que era de pagar un precio por su salvación. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Como Él está dispuesto de que el hombre sea salvo, envía a su Hijo unigénito. Cuando Él envía a su Hijo unigénito, podemos observar que Él está dispuesto a que el hombre sea salvo. Pero ¿cuál es la otra parte? La otra parte que yo digo es que este sacrificio de Jesús es en vano cuando el hombre no pone de su parte, no reacciona. Es decir, como dice aquí, que el hombre tiene la necesidad de responder al sacrificio de Jesús. Jesús vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Pero esa salvación se efectúa cuando el hombre dispone en su corazón y viene ante Jesús. Cuando viene y reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces por eso vemos que hay un equilibrio, es equilibrada. Dios está dispuesto y el hombre debe de reaccionar. Es decir, por más dispuesto que esté Dios en salvarnos, si nosotros no venimos a Él, que es la fuente de la salvación, no podemos ser salvos. Amén. Esto es así. Porque como pudimos ver aquí, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que lo que decía aquí el verso 1, capítulo 1, verso 12 de Juan. Es decir, Dios está dispuesto a salvarnos, pero tenemos la necesidad de reaccionar. Encontraba muchos pasajes donde la salvación es completa como un acto de Dios, siendo Él quien escoge y atrae a los hombres. Es decir, en muchos pasajes del Evangelio de Juan vamos a encontrar pasajes donde totalmente la obra de la salvación es de Dios. Que la salvación solo le corresponde a Él. Lo vamos a ver como lo podemos ver, por ejemplo, Juan. Vamos a leer qué nos dice Juan 5:2. Vamos a usar un poco la Biblia hoy. Perdón, vamos a ver Juan 5:21. Vamos a leer desde el verso 21. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honrará al Padre que le envió. Pero escucha el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí podemos ver que la salvación le corresponde completamente a Dios. Y que el que oye sus palabras. Podemos ver aquí el equilibrio que hay. Es decir, Dios da su palabra, Él habla su palabra y el que la oye y viene a Él será salvo.
Podemos ver que la salvación le corresponde completamente a Dios. Ahora leamos el 6, capítulo 6, verso 37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, hay una esperanza de salvación para nosotros, que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Es decir, la salvación le corresponde completamente a Él. Él escoge y atrae a los que Él quiere que sean salvos, o los que han de ser salvos. También podemos leer el 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, aquí queda claro y podemos ver, mis amados hermanos, que Dios está dispuesto para salvar al hombre. O sea, esto es una parte de lo que es el equilibrio de la salvación, sobre la salvación en este evangelio. Pues estamos viendo, ¿verdad?, la parte donde Dios está dispuesto a salvar al hombre. Pero también podemos encontrar pasajes donde el énfasis sobre el hombre, donde necesita responder y creer. Es decir, hay pasajes donde el énfasis cae sobre la necesidad que tiene el hombre de responder a este llamado de parte de Dios. Y lo podemos ver como pudimos leer aquí al principio en Juan 1:12, donde iniciamos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,